Bueno, arratsaldeon, ongi etorri Tomasenera, gaurko ekitaldea. Gaur entzungo diogu Enrique de Rosa Giolito, bea graduatu eta dago geografia, licenciadoa da, eta ere doktorea geografian, UNED unibertsitateekin, eta gero dauka nazioarteko meritoa. Horrek esan nahi du, bere tesia ere, Frantzian, lan zuzen, Bresten, egin duela. Eta bere tesis doktorala aurkeztera etorri da. Bere harremana gurekin, sortu zen tokiko bildumaren bitartez. Ez dute ezagutzen tokiko bilduma da, Casarezen, gure elkartea Altsajusteria Mintegia hasi zenetik, orain dela iaia 40 urte, 29 urte, hasi inaia argazkia biltzen, dokumentuak, eta nolabait bilduma bat egiten. Baina gure asmo inoz ez da izan bilduma zalea, ez da biltzeagatik edo polita edo kolekzionismo egiteagatik, baizik eta batez ere bultzatzeko ikerketa eta ezagutza, ez da? Altzari buruzko ezagutza bultzatzen. Eta horrela bat, lan egin izan dugu urte hau estan, aurrekin, eta bere goi mailako ikasketak egiten nahi denekin. Masterrak, hainpustu, asko pasatzen dira, eta horien artean, Enrique, Altzainfo, web horriak, hor materiala da, topatu zuen materiala, eta etorri zan, eta bi urtetan zehar, elkarrekin egon ginean harremanetan, eta bere lana gertutik ezagutzen. Eta hor dugu, 8 urte ondoren, bukatu zuen ikerketa, defenditu zuen eta lortu zuen doktorado, ezta? Eta beak guri aurkeztu bere lana eta horretara etorri gara. Buenas tardes, bienvenidos a Tomasene. Hoy vamos a escuchar la ponencia de Enrique de Rosa Giolito. Él es licenciado en Geografía por la Universidad del País Vasco y después es doctor por la UNED. Con mérito internacional, porque parte de la tesis la ha trabajado en Brest, en Bretaña, y entonces la relación que tenemos con él es a raíz de la colección local de Altza. La colección local es un servicio que prestamos con Donostia Cultura, Altza Colección de Donostia Cultura, que tiene desde que empezamos desde que se puso en marcha la Casa de Cultura. Empezamos a recoger fotografías, documentos, todo tipo de materiales. Y claro, nuestra intención no era hacer una colección, aunque el nombre lleve de colección, no es el coleccionismo. Nuestra intención era que eso sirviera para aumentar el conocimiento sobre Altza y también animar a la investigación, y así pues hemos tenido becas. Y bueno, hay mucha gente que se ha acercado durante todo este tiempo y sigue acercándose. Al principio, cuando estaba en la biblioteca, pues era más infantil, y después tenemos másters de grados y tal, y en doctorados. Y uno de ellos es Enrique, que es una relación especial porque duró en el tiempo, más de 2 años, y entonces pues una relación estrecha. Después de 8 años de investigación, pues defendió su tesis, la aprobó con mérito, como hemos dicho, ¿no? Y él pues, quería presentárnosla, ¿no? Como es aquí un tema que nos interesa mucho, y entonces pues lo vamos a escuchar hoy. Vale. Así que, sin más. Muchas gracias a todos en general. Para mí es un placer muy grande y una necesidad de poder contarles lo que he trabajado. Estaba pensando de realizar algo formal, pero no tengo ningún interés. Ahora solamente voy a hacer una pequeña introducción y luego me gustaría mostrarle detalladamente cada actividad o tarea que he realizado, para después tener una pequeña conclusión y quien quiera poder levantar la mano y poder hablar de cualquier tema, con mucho gusto se podría realizar. El tema que vamos a abordar es conocido por el público en general. Es por ello que ha sido titulado Conflicto, Gobernanza y Paisaje en la Bahía de Pasaia. Dinámicas territoriales de evolución y cambio de usos del suelo.
Desde hace más de 30 años existe la necesidad explícita por parte del gobierno vasco de regenerar la bahía de Pasaia, el puerto y su entorno, realizar una operación integrada de recalificación ambiental, reconversión urbanística e industrial. La bahía está considerada como un área de carácter estratégico, cuestión que se hace esperar. Desde el punto de vista del paisaje, durante años, décadas y siglos, ha habido un uso utilitario y productivo del territorio, de la bahía y el puerto. Es el soporte de actividades económicas e industriales. El puerto era el motor social y económico de una población principalmente inmigrante y existía una lógica económica. En estos últimos años vemos un intento de regeneración de la mano de un desarrollismo urbano que debería detenerse. Se propone cambiar la lógica, pasar de una lógica económica a otra lógica de desarrollo social por medio de una relación entre el paisaje, el puerto y la ciudad. Se cambia a una lógica de carácter cultural, identitario, sostenible. Contexto en el que se transforma el puerto y se rescatan ciertas actividades tradicionales desde un punto de vista lúdico y visual, e incluso turístico, sea la pesca, sea la reconstrucción y rehabilitación de viejos astilleros o navíos. El paisaje apenas se ha valorado y ahora, a raíz del Convenio Europeo del Paisaje, es obligatorio hacerlo. Es por ello por lo que pretendo demostrar los valores patrimoniales y medioambientales del paisaje y sus oportunidades como soporte de identidades colectivas para resolver los conflictos entre intereses contrapuestos en la zona, especialmente derivados del protagonismo espacial y funcional del puerto a lo largo de la historia y en la actualidad. Por eso investigamos los elementos del paisaje, cómo se constituyen, cómo los ve, los siente y lo percibe la población, y cómo el desarrollo urbano no ha prestado atención al paisaje, lo que en un contexto mundial como en el que vivimos puede y debe ser revertido. Como les comentaba, yo he llegado aquí de Argentina, he estudiado la carrera y he visto por televisión, en el año 2007 aproximadamente, cómo se hablaba de la bahía de Pasaia, Ibarreche que decía, vamos a darle la vuelta como un calcetín, y otras tantas cosas que se dijeron. Y hasta es más, la alcaldesa en una oportunidad me dice, ahí está el de la tesis, hablando de la bahía de Pasaia. Es mi necesidad de poder contarle a ustedes, porque yo necesitaba entrevistar a la gente, conocer la realidad que había aquí. Y es por eso que me puse en contacto con la Casa de Cultura y me han tratado muy bien. Y ahora se los recuerdo y se asombran. Pero es muy importante para mí lo que he aprendido, tanto desde el material gráfico, la biblioteca y principalmente las personas. Este es un trabajo que, duró 8 años. He hecho muchas entrevistas a políticos, a ciudadanos, y he trabajado, ¿no? Entonces, ahora quiero mostrarle cada uno de esos pequeños trabajos. Lo vamos a decir de manera rápida, pero tal vez si alguien quiere hacer alguna pregunta, se podría realizar. La importancia de la bahía, como una presentación en general, si contextualizamos esta bahía, es un paisaje cultural histórico, un marco natural privilegiado. Siempre ha sido utilizado por el hombre
pero hoy se encuentra en un deterioro ambiental, con altas densidades de población y una justaposición de infraestructuras portuarias y ferroviarias, con tejidos residenciales. Y por otra parte, el conflicto, un conflicto territorial, porque tenemos divisiones municipales y repartos de competencias que dificultan las soluciones. Eso es el gran problema, que es un riesgo porque es un riesgo para el valor paisajístico y patrimonial. ¿Por qué me interesó este tema? Bueno, a lo largo de la historia, toda una primera parte que gracias a los historiadores la he tenido que conocer, estuve hablando, bueno, estuve viendo del paisaje, el puerto y la ciudad, ¿no es cierto? Y la importancia del patrimonio cultural. Pero luego me estoy dando cuenta de que existe un impacto económico y social. Hay problemas ambientales y hay unas dificultades de gestión del territorio. Es ahí que empiezo a analizar el tema del conflicto. El conflicto a lo largo de la historia, ya hay documentos históricos que está todo relatado. Por ejemplo, cuando el problema con las iglesias, entre Leso, entre Pasaya, cuando una persona se moría en el medio de la lámina de agua, a dónde se iban a ir sus restos o dónde. Entonces, a lo largo del tiempo siempre hay el conflicto. Por el otro lado, la gobernanza, una cuestión de los distintos actores que hablan, es como si fuera la teoría política, ¿no es cierto? Los gobernantes, que no se ponen de acuerdo. Y por el otro lado, importantísimo, la participación ciudadana. Y es aquí que quiero repetirlo, que me han ayudado muchísimo en las entrevistas que he realizado y me dieron la solución a todos estos problemas. El paisaje es un elemento de identidad cultural. Puede constituir un eje sobre el que vertebrar la regeneración de la bahía, valorado a raíz del cambio de los paradigmas económicos y socioculturales, tanto locales como internacionales. Pero hay un problema. La escasez del suelo y la falta de gobernanza, la escasez del suelo entendida en todo el País Vasco, como el estudio de la dinámica sociopolítica local, son los factores que han impedido el desarrollo de una nueva política urbana e industrial. Ese es uno de los grandes problemas. Y necesitamos afrontar un reto de toda la sociedad local, la posibilidad real de un futuro desarrollo sostenible de la bahía de Pasaya. Tendría que decir, como me dijo la alcaldesa, uy, pero estamos hablando de nuevo. Sí, estamos hablando de nuevo lo mismo, pero es importantísimo. ¿Por qué? Y porque vivimos nosotros aquí. Y no puede ser, de que se trate y se trate y se trate y no lleguemos a nada. Los objetivos: estudiar el paisaje cultural como un recurso, unido en una dinámica de la globalización y también con los puertos del arco atlántico. Evaluar las actuaciones de ordenación del territorio, la trama urbana, las actividades económicas, la demografía. Bueno, y así a lo largo del tiempo he marcado los diferentes objetivos. Y en esta metodología he realizado, y ahora voy a empezar a explicarle un poquito de cada una, una matriz de lectura de los paisajes, el análisis del espacio por medio de las representaciones mentales, el análisis del precio de la vivienda, el análisis de los cambios de uso. Me hubiese gustado hacerlo entre 1970, que se podría hacer, pero lo tuve que hacer desde 1990 al 2018. El análisis del conflicto por la matriz de actores, y también he medido esa intensidad del conflicto. El análisis de una calidad y fragilidad del paisaje, y principalmente el análisis de las entrevistas, por medio de palabras claves, por medio de mapas cognitivos, y, como soy geógrafo, elaborar cartografía. Me voy a adelantar un poco. La importancia de este documento
que lo pueden observar, en realidad es una copia, pero está en muy buen estado y se encuentra aquí en la Casa de Cultura. Este es un gran mapa que ha sido de 1616. Y bueno, estábamos hablando con el compañero de que ahora lo voy a decir más adelante, me doy cuenta de que existe una oscilación de marea de 10 metros. Quiere decir de que baja mar, la alta mar, hay una oscilación de marea de 10 metros. Y resulta que, pensando un día de esos, dije, ¿qué pasaría si marco en el mapa la cota de 10 metros? ¿Qué pasaría? Y me da este resultado, ¿no? Con la cartografía actual, me da este resultado. Aquí se puede ver la cota. Pero resulta que coincide perfectamente con la lámina de agua, pero coincide perfectamente. Entonces, de ahí es que empiezo, de la actualidad, me voy hacia atrás dibujando estos mapas a lo largo del tiempo. Y es ahí que lo conocí a Íñigo Landa, porque Íñigo hizo un trabajo sobre los caseríos de Alza. Y bueno, entonces aquí en este mapa ya he podido marcar, por ejemplo, el mapa de 1880, ya he podido marcar los caseríos y la población que existía en esa época. Después también toda una zona de marismas, toda una zona de astilleros y así sucesivamente casas y caserías, ferrerías, casa-torre, y así sucesivamente voy dibujando esa historia. Y ahora esto es una lucubración mía. Este es el mapa que le estaba comentando. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos la tecnología, podemos dibujar en 3 dimensiones, tenemos el Google Maps, pero han pasado 400 años y técnicamente no hemos avanzado en nada. Como les comentaba, entonces podemos dibujar en la importancia de las imágenes. Los navegantes necesitaban conocer las costas. Es por eso que esta imagen de 1700 detalla la entrada de la bocana. Y yo, por ejemplo, puedo venir ahora con la tecnología actual, venir a un ordenador y ponerlo en 3 dimensiones y poder observarlo. Por eso quiero poner de manifiesto estos mapas. Este es el mismo autor que ha realizado para toda España y los distintos puertos, ¿no? En 1634. Pero nosotros ahora, por ejemplo, tenemos las ortofotos y podemos también dibujarlo en 3 dimensiones. Pero como les digo, son tan ricos estos mapas que es una cuestión de técnica, ¿no? Que ya se fue elaborando por los militares. Bueno, eso era el pequeño guiño que quería realizar. Respecto a la tesis doctoral, hay todo tipo de fuentes, estadísticas, fotográficas, pictóricas, documentos, también en los archivos. He tenido que leer, y es muy difícil poder leer estos documentos. Y también la gran cantidad de mapas, más de 150 mapas tengo digitalizados. Y cuando estuve en Brest, el cartógrafo de Brest me preguntó, ¿cómo puede ser de que haya tantos mapas de la bahía de Pasaia? Entonces ahí empezamos a pensar el por qué. Bueno, vamos comenzando con esta información. Entonces, como les comentaba, una localización de la bahía, la importancia que tiene, los paisajes en aceptables condiciones de conservación. Y ahora vamos con los conceptos importantes que vamos a tratar. Sería el concepto de maritimidad, el concepto de conflicto, el concepto de paisaje
y el concepto de gobernanza. El concepto de maritimidad, traducido libremente del francés maritimité, que hace relación al término utilizado comúnmente en lengua inglesa por Urban Interface. Denota específicamente las relaciones de tipo complejo que se dan entre los puertos y sus ciudades. Es por eso que aquí tenemos una franja, el puerto y la ciudad, que va a explicar esas relaciones que existen y se expresa en función de diferentes tipos de descriptores, en forma de huellas e impresiones que en un conjunto forman una trayectoria técnica y social. La maritimidad se expresa en términos socioeconómicos, el empleo, el tejido empresarial, geográficos, el paisaje costero, la dinámica urbana, o culturales, representaciones y patrimonio. El siguiente palabra es el tema de la gobernanza, las relaciones entre el gobierno como un proceso incremental. Ahí tenemos todo tipo, sería el territorio en distintos niveles, hay un desarrollo sostenible, hay políticas, pero esto es lo más importante, el grupo de los ciudadanos. Entonces la gobernanza se define como el arte o manera de gobernar que se propone como un objetivo, el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Hablando con un profesor una vez me dijo, bueno, la gobernanza en realidad es la teoría política. Puede ser, tiene razón. El análisis de la gobernabilidad de un sistema implica el de su gobernanza, es decir, el descubrimiento del mapa de actores, sus expectativas, sus conflictos y las estructuras y procesos de su interacción. Ello exige una coordinación vertical de lo local a lo regional, pero también horizontal entre órganos decisorios a distintos niveles y políticas relacionadas con los sectores. Es muy difícil, a pesar de que venimos nosotros diciendo la teoría desde hace muchísimo tiempo, pero hasta en la propia universidad, el tema de la transdisciplinaridad, yo lo estudié en el año 2001, cuando empecé con la geografía, y todavía, bueno, se está empezando a hablar, pero es muy difícil poder llevarlo a cabo. Cada profesor está en su despacho y no habla con otros profesores de otras ramas. Por ejemplo, el especialista en botánica que pueda hablar con el departamento de economía de bosques, por ejemplo, que al final estudian lo mismo, pero son dos ramas totalmente distintas. Entonces, sería transdisciplinar entre ámbitos temáticos, departamentos y áreas de las correspondientes administraciones. Una concertación multinivel a fin de garantizar una coherencia y una sinergia. El patrimonio es entendido como una herencia cultural que es importante conocer, proteger y transmitir a las generaciones futuras. Y ahí hago de vuelta la importancia de la Casa de Cultura, que para mí es un logro muy importante, porque son los propios ciudadanos que, primero, vienen a aprender de su riqueza, pero después también vienen a aportar soluciones. Es importante conocer, proteger y transmitir a las generaciones futuras. Son señas propias de identidad, tangibles o intangibles. Y después tenemos el paisaje. Claro, yo lo que le comentaba a la gente que me conoce muy bien, y le digo, pero ¿cómo voy a venir a hablar del paisaje a ustedes con la edad que tienen y que lo conocen tanto? El paisaje, yo lo que voy a hablar aquí es un poco de teoría del paisaje. El paisaje
es un conjunto de cuestiones, tanto, por ejemplo, lugares naturales, cultural, social. El tema de la percepción es muy importante y el tema de los sentidos. Es un concepto polisémico de carácter integrador, una visión sistémica. Es por ello que en toda la tesis voy a analizar muchos factores de manera integrada para dar una mejor explicación y descripción de ese paisaje. Y como fuente de información, el paisaje se hace objeto de la interpretación. Estoy hablando de esta teoría. El ser humano establece su relación con el paisaje como receptor de esa información. La recibe la información. ¿Lo analiza científicamente o lo experimenta emocionalmente? En la práctica, los valores que comportan los términos paisaje y patrimonio son ignorados, dejados de aplicar a la hora de acometer cualquier desarrollo urbanístico o utilizados como pretexto para justificar operaciones especulativas. La gran cantidad de pinturas de pintores, Darío de Rebollos o Luis Pared, eso por una parte, pero después también por otra parte el cine. Bueno, cuando uno observa el paisaje va a ver una realidad, pero esa realidad es objetiva, pero luego lo interpreta. Entonces va a ver de manera parcial esa realidad. Una persona de alza lo va a ver distinto, de 80 años lo va a ver distinto a mí, que vengo de afuera. ¿Por qué? Porque va a haber imágenes, va a haber conceptos, va a haber ideologías, va a haber símbolos y también va a haber sentimientos. Entonces así se puede hablar de un paisaje interpretado, una imagen mental que puede ser individual o puede ser colectiva. Bueno, vamos a hablar un poco del conflicto, cómo se entiende. El conflicto ha existido siempre. En el sentido más amplio, un conflicto es una oposición entre dos o más actores. Estalla cuando un actor individual o colectivo tiene un comportamiento que afecta a los intereses de otros actores. Es un elemento, en ocasiones dinamizador, que sirve para mover las relaciones sociales. Si se enquista, la relación se deteriora y el enfrentamiento puede ser irreversible. Es necesario darle una solución. Y el tema de los cambios de usos del suelo, esto es, existe todo diferentes categorías, por ejemplo, suelo artificial, suelo de bosques, suelo de landas, praderas, y se puede analizar un año en concreto. En este caso yo hice en 1990 y luego lo analizamos en el 2018. ¿Y por qué utilicé esas fechas? Porque las categorías eran las mismas, entonces por eso que me daba una mayor riqueza. Me hubiese gustado poder tratar de hacer esas mismas categorías utilizando mapas de 1970, pero ya iba a tener muchos errores. Es por eso que lo hice de esta manera. Bueno, los principales resultados. Vamos a hablar de una trayectoria sociotécnica. Y este es un GIF, bueno, sobre los distintos mapas que hemos analizado. Como les comentaba, voy desde la actualidad, desde el 2018 hacia atrás, y puedo ir dibujando cada una, por ejemplo, porque antiguamente, por donde pasa la autopista, antiguamente era una carretera nacional, pero la carretera nacional número 1, pero después también antiguamente eran los caminos reales, y así sucesivamente yo me voy hacia atrás. Lo mismo con el ferrocarril de Irún a Madrid, y el topo y el articucha, y bueno, y así voy
hacia atrás y puedo ir dibujando. Lo mismo también con lo urbano, porque como ustedes sabrán, cada edificio tiene una historia. Y entonces iba descartando los edificios y me iba, por ejemplo, quería dibujar el mapa de 1954 y entonces me iba hacia atrás. Respecto al análisis del uso del suelo, es una comparación entre dos mapas y este es el resultado principal. Podemos observar cómo sería toda la parte urbana, artificial, entre 1990 y 2018 ha cambiado muy poco. Pero ustedes me dirán, ah sí, pero yo he conocido los cambios que hubo, claro, hay muchísimos cambios, continuamente hay cambios. Y entonces así vamos analizando a qué fueron cambiando. Puede ser de artificial, se haya transformado a zonas verdes urbanas, o las praderas que se hayan transformado hacia artificial, o las mismas praderas que se han quedado en praderas, y así sucesivamente puedo ir viendo cada uno de los usos cómo fue cambiando. El resultado importante es la gran cantidad de área boscosa que existe, un 47%, y después también, claro, estamos hablando de 1990 y 2018, el tema de lo artificial ha sido de un 18%. Pero por otro lado existe lo que es la persistencia, que queda igual. Bueno, otros temas. El puerto como una utilidad funcional del territorio. Como lo hice para todo el área de la bahía, también lo hice con respecto al puerto. Cómo ha ido avanzando el puerto. Entonces, hemos empezado desde la actualidad hacia atrás. Y así vamos a generar distintas fechas, distintas etapas y, bueno, esto las hemos categorizado, ¿cierto? Pero cada una de las etapas hemos leído y cómo fueron ocurriendo esos cambios y comparándolo con otros puertos del arco atlántico, y así vamos viendo las características que se pueden ver. Por ejemplo, este sería el puerto, la ciudad, y después existen en los mapas fuerzas locales, como por ejemplo el crecimiento de la población, es muy importante, la industrialización y la urbanización. Pero después también existen fuerzas globales, la globalización, los contenedores y el intermodalismo. Y existen dinámicas portuarias y respuestas que da la ciudad portuaria. Esto ya es entrar un poco más en teoría, los paso esto rápidamente. Estas son más o menos a grandes rasgos las etapas, cómo va cambiando el puerto. Pero este es un mapa muy importante que les quiero mostrar, porque estamos hablando de 1950. Ya el puerto hacia 1951 tenía un tráfico total de 1 millón de toneladas. Vamos a 1960, bueno, aumentó un poco, 1.500.000. Pero claro, ya se está esperando que para el año 1980 el tráfico total es de 2 millones de toneladas. Y por aquí nos encontramos, bueno, luego seguimos en el año 2000 y ¿qué es lo que pasa? Hay 3 millones de toneladas. Los ingenieros ya para esta época, hacia 1950, ya sabían y saben la capacidad que tiene un puerto y coincide perfectamente. Entonces ya se estaba pensando de
En realidad esto no era un puerto exterior como lo conocemos, como lo hemos conocido en los años 90. Esto se pensaba realizar en los años 80, pero nunca se pudo llevar a cabo. He tenido la suerte de encontrar un plano. Cuando era la ciudad del dólar, Trincherpe, en los años 65, 69, y la importancia que tenía, todo iba muy bien. El Banco Mundial le da el dinero para realizar proyectos y hacen todo un proyecto hacia la actualidad. Pero claro, a lo largo del tiempo ese proyecto quedó debajo de los cajones, están guardados, lo podemos encontrar en los distintos archivos. Esos proyectos existen, pero no se pudieron llevar a cabo. En 1980 estaba planificado realizar como una salida hacia el exterior, pero no se pudo llevar a cabo. Luego vino ya la crisis, pero esas ideas las sacan los políticos del cajón. Me imagino que algún político, si hay por aquí, ya habrá escuchado estos comentarios, pero es la realidad. Bueno, como le iba diciendo, esta dinámica del paisaje a través de la imagen, acordes con los cambios del modelo productivo y de la actividad del puerto, la importancia que tiene el puerto y cómo va avanzando ese puerto. Estas son imágenes aéreas del archivo de la autoridad portuaria de Pasaia, pero después también, si no, son los vuelos españoles que existían. Entonces se puede ver la gran infraestructura que hay unida con el ferrocarril. Esta es una de las grandes ventajas que tiene el puerto. Y luego cómo va creciendo en consonancia, ¿no es cierto? Lástima que necesita crecer la población, se necesita mayor viviendas, porque claro, una de las cuestiones que yo comentaba al principio era la falta de espacio que existe aquí. Entonces, por medio de la tecnología se puede ir avanzando, pero vamos a cometer un problema: una ocupación intensiva del suelo bajo el modelo de producción industrial. Esta era la imagen que nosotros veíamos en los años 60, en los años 70. Entonces, bueno, ya empezamos a estudiar, empezamos a analizar el tema de la vivienda, el crecimiento de la vivienda, el crecimiento de la población, y cómo entre los años 40 y 60 el gran crecimiento que hubo. Luego, por otra parte, a todo esto ha sido no solamente aquí, sino que ha sido en toda España, y también está estudiado a nivel de la comunidad autónoma. Por otra parte, he hecho un análisis del precio medio del metro cuadrado. Tuve la suerte de ir a Catastro y me han facilitado esa información. Entonces, ese precio, como todos saben, el mayor metro cuadrado de vivienda se encuentra en la Bahía de la Concha, pero luego se generan como si fuera como burbujas que van cambiando y van perdiendo valor. ¿Por qué? Porque este suelo es industrial. Entonces es por eso que tiene un menor valor. Bueno, aquí ya es importante, y espero, aquí ya es importante que empezamos con las entrevistas. La importancia de las entrevistas es que me han dado unos resultados increíbles. ¿Es necesario un puerto exterior? Bueno, depende, pero las entrevistas me dijeron, ¿pero para qué? Si vamos a cooperar con Bilbao. Necesitamos mejor una gestión portuaria y medioambiental. Necesitamos que se complementarice un tráfico concreto y de servicios que está relacionado con el eje atlántico. Por otra parte, trabajando a la carta. Esto ha sido para mí una gran idea. Utilizando la imaginación, la creatividad, la innovación y ante todo la honradez. Eso también me lo dijeron otras personas. Tuve la suerte
de estar con el archivero del Diario Vasco y me facilitó 3.000 artículos en relación al puerto de la Bahía de Pasaia, desde 1994 a la actualidad. Entonces, así pude ir estudiando todo este tema del conflicto, ¿no es cierto? Y observamos, bueno, los hitos más importantes del puerto, los diferentes proyectos y estudios que hubo. Hubo muchísimos. Y continuamente, bueno, algunos mejores y otros peores, ¿no es cierto? Master plan, bueno, todo tipo de proyectos. Luego las decisiones que fueron sucediendo a lo largo del tiempo, pero después también, y esto es de remarcar, procesos participativos, hubo varios. Y aquí es cuando se ve la manifestación del conflicto que se da principalmente entre el año 2000 y el año 2015. Esta es la identidad propia del puerto y la ciudad. 30 años que no se ponen de acuerdo. Han salido muchas imágenes. Ahora, por ejemplo, ya esta imagen tal vez podemos llegar a verla, pero no salieron cuando iban a salir. Bueno, distintos movimientos y un gran deterioro a lo largo del tiempo. La gobernanza y la participación social como condición para la ordenación del territorio. Bueno, la policía, la Archaina, me ha dado datos sobre delitos y zonas inseguras. Entonces así pude cartografiar y la zona de mayores zonas inseguras, bueno, donde hay mayor población, va a haber zonas más inseguras, por supuesto. Después hubo estudios, este es un estudio importantísimo por una médico de Osakidecha, que habla del paisaje como una imagen del espacio tensionado y ya habla de esta calidad urbana, de la cohesión social, pero después también la conectividad, la generación del empleo y relacionado con la salud. O varios otros proyectos, como el gobierno vasco aprueba el inicio de la regeneración de la bahía, se ha escuchado mucho y la imagen que nos encontramos es la de aquí. Hemos medido ese conflicto. Entonces me tuve que hacer una base de datos con todos los artículos que había recibido y así pude medirlo al conflicto. Y pusimos unas categorías. No hay ningún conflicto, hay una polémica, hay una tensión, hay un conflicto, pero aquí ya hay un problema, ya se va al juzgado, ¿no? De manera judicial. No he encontrado que se haya ido a los juzgados, pero sí, evidentemente, conflictos muy seguidos. Después también se midió los distintos actores y cómo se relacionaban. Y esto es lo más importante porque es a nivel nacional, regional y local. La autoridad portuaria, con los ayuntamientos, con las empresas. Pero lo importante, y aquí tendría que ser con los ciudadanos. Y como ven, es muy pobre esa relación entre los ciudadanos. No les interesa hablar con los ciudadanos. Con las cofradías de pescadores, con el ámbito científico, con las ONG, con las asociaciones. También saltó una idea, porque claro, se recibían los fondos Urban, era un ejemplo, ¿no es cierto? Pero se recibían todo tipo de fondos para la regeneración de la bahía. Entonces me dijeron, bueno, pero ¿por qué no analizás el dinero que hay y lo podés cruzar con el partido político de turno? Bueno, lo hice, pero aquí, y esto la verdad que es maravilloso, porque esas ideas que una persona normal y corriente que se le puede ocurrir, bueno, si se puede investigar. Hemos analizado los distintos partidos el año 2000 hasta el año 2011 aproximadamente,
Sí que había dinero para la regeneración y tal, pero era tal el conflicto que existía, como les mostré en la imagen anterior, hacia el año 2011, que ya el dinero ha sido muy poco para los distintos ayuntamientos. Entonces, tal vez se puede decir de que el conflicto ha perjudicado a recibir dinero, pero lo que no se puede decir es, no, porque vino el PP y no, porque vino Bildu. No, porque hay una cuestión de que uno, por ejemplo, el partido que sea, pide el dinero, se lo conceden ahora al proyecto, pero el dinero se lo dan a los 4 años. Entonces, esa cuestión no se podría decir. Este es el mapa que te quería mostrar, que te agarré un día y te dije. Vamos a ver cuáles son las inversiones realizadas en la regeneración de la bahía de Pasaya y qué se ha hecho. Bueno, ustedes mismos también lo pueden decir. Entonces, algunas inversiones sí se han aprobado un 100%, otras no se han hecho directamente. Esto lo voy a pasar muy rápido. He hecho de manera objetiva, por medio de la cartografía, una calidad del paisaje. Entonces voy analizando todas las variables que puedo, como por ejemplo, pendiente, la exposición del sol, la orientación, la calidad, el contraste cromático, cuán natural es el paisaje, diferentes elementos, la distancia que existe a los elementos de interés patrimonial, o a las zonas de alto valor o a las zonas de bajo valor. Y así sucesivamente. Después también, esto también es importante, la persona que ve, tanto la persona que está en la ciudad viendo hacia el paisaje, o las personas que se mueven, que se desplazan en los coches por las carreteras. Entonces, una sumatoria total y se llega a un mapa final, que es el que hay. Lo que está en azul quiere decir lo que tiene mayor valor. Aquí en la ladera de Jaizquime no me van a poner un cartel bote ¿por qué no? Porque sería arruinar el paisaje. Sí lo podrían poner en esta zona donde están los polígonos industriales, bueno, porque tiene menor valor. Y así sucesivamente nos vamos poniendo a buscar teorías, pero lo importante de todo esto es de que está en relación con los objetivos de calidad paisajística según el Plan Territorial Parcial Donostia-Aldea Bajo Bidasoa. Bueno, voy a cambiar de tema rápidamente. Si tengo que cortar, corto, ya me estoy excediendo del tiempo. Por otro lado, existe una metodología subjetiva, como les estaba comentando. La importancia que tiene, por ejemplo, en este caso, el pintor, o el que tiene el director del cine. Bueno, la mirada que tiene y va a ser subjetiva. ¿Por qué? Porque pertenece a una época, a una corriente pictórica. Entonces, por un lado, lo subjetivo, pero por el otro lado, tenemos los datos, por ejemplo, en este caso, el cambio que hubo entre los barcos a vela y los barcos a vapor, y el motor, y así en un conjunto. Estos años son muy importantes. En 1880 se produce ese cambio. Por medio de las entrevistas, por medio del análisis, vamos analizando ese paisaje, lo vamos midiendo, hablamos de un paisaje percibido, el crecimiento de la población, las tendencias comerciales de cercanía, el patrimonio histórico, el espacio rural, los espacios naturales, la contaminación de estos suelos, las vías de comunicación, los polígonos industriales, y cómo va cambiando, se va artificializando o no. Las tecnologías ahora te permiten analizar las entrevistas y se pueden crear nubes de palabras en las entrevistas realizadas, y la mayor cantidad de palabras que se repiten más veces va a hablar de regeneración, de paisaje, de la bahía de Pasaya. El paisaje, la naturaleza y el patrimonio como una propuesta para la regeneración de la bahía. He analizado por medio de la pintura las distintas miradas, por ejemplo, de Darío de Regoyón, ¿cierto? Entonces, yo venía a cartografiar el lugar que estaba viendo en la imagen.
El conjunto de todas las pinturas vienen a demostrar que aquí la densidad se da aquí, en esta zona. ¿Por qué? Porque es la lámina de agua que está unida junto con la bocana, donde se encuentran pasaje San Juan y pasaje San Pedro. Entonces, este es el mayor valor que hay. Después también, bueno, existen todas unas teorías en cuanto al paisaje, de que la lámina de agua le va a dar un mayor valor, que por ejemplo, un paisaje que sea edificado, artificial. Y así sucesivamente vamos sacando categorías, vectores analíticos transversales, como por ejemplo un proceso social, un paisaje portuario, la naturaleza, la nación, el paisaje y la identidad étnica, el paisaje y la clase, el paisaje y el género, el conflicto y el deterioro del paisaje. Bueno, esto lo voy a explicar un poco rápidamente. Hemos creado un poco de teoría. Estamos hablando de que existe conflicto, ¿no es cierto? Entonces hay ciclos de adaptación y ciclos de conflicto. Por un lado está el puerto, por el otro lado está la ciudad. A medida que el puerto va ganando dinero, la gente va trabajando, va todo funcionando, todo muy bien. Pero cuando hay conflicto, cuando hay una crisis, empieza una decadencia como hemos visto en estos últimos años. Y así sucesivamente. Una de las soluciones podría ser sacar el puerto al exterior. Pero ya está contrademostrado que no era necesario sacar el puerto al exterior, principalmente cuando tenemos un puerto exterior en Bilbao, tan cerca. Pero por otra parte, cuestiones medioambientales, eso por una parte. Cuestiones de la ciudadanía se levantó en contra, pero bueno, tal vez se le puede decir, a la ciudadanía no interesa, pero luego lo importante también son las leyes, la delimitación de la costa, que da para otra clase, otra conversación. Por otra parte, si analizamos la población y el tráfico del puerto junto con las viviendas, podemos observar de que desde 1900 hasta 1980 hay un crecimiento, pero luego ya se empieza a estancar y a decrecer. Lo llevamos, aquí tengo a mi mujer que es matemática, y entonces hicimos una correlación espacial. ¿Y qué pasó? Que explica perfectamente, y justo aquí no se puede ver, pero que existe una perpendicular. Bueno, que viene a decir que existe una perpendicular en el que se cruza en 1980 y que hay un cambio de modelo. Para terminar, el patrimonio cultural como un eje de una propuesta compartida. Una propuesta parecida a diversas ciudades de Croacia, de Inglaterra, de Francia o Argentina. Hemos confirmado la hipótesis que nos hemos planteado, una renovación de los métodos de la gobernanza y probablemente la construcción de un consenso en torno a la identidad marítima de la zona. Es importantísimo el diálogo entre todos y ahora sí lo puedo decir a voz alta de que hubo mucho conflicto, la población se hizo escuchar. A veces he escuchado que se han levantado de la mesa directamente porque estaba una persona o un partido político tal y directamente no llegaron a hablar. Pero se habló. Después, bueno, están los distintos presidentes del puerto y esas distintas características que cada uno tiene. Pero es importante ese diálogo. Y también es importante la valoración del paisaje cultural e identitario, con experiencias turísticas nuevas, como por ejemplo el barco Mater es muy importante, o después también, si no, rodar series como La Fortuna, que se rodó aquí en el puerto. El fomento y el marketing de los lugares promociona la ciudad identificando aspectos del lugar considerados atractivos para movilizar inversores, consumidores y turistas. La ciudad moderna se comercializa como un lugar de limpieza, ocio y consumo. Pero ojo,
tenemos las huertas alrededor del puerto y tal vez uno puede decir, ay, pero qué desagradable que es ese paisaje. Por otra parte, se ocultan los elementos negativos o sombras mediante el silencio. La mejor solución no pasa por la actividad portuaria como tal, sino por el alquiler del espacio. El puerto, esto lo he aprendido, el puerto es conservador. El puerto no quiere vender espacio. Es por eso que se ponen vigas, es por eso que se ponen tantas cosas. ¿Pero por qué? Porque no puede, primero que no puede venderlo, porque es del Estado. Y segundo, de que, como siempre piensan a futuro, si ahora está mal, pero el día de mañana lo van a necesitar. Ah, bueno, pero después también existen, y esto es para otra charla, que existe el proyecto este que le estaba comentando, de los años 70, de que el puerto puede crecer en altura porque justo se da a la cota en la zona, toda la zona del ESO. Si hacen galpones como han hecho acá en Herrera, podrían crecer en altura, se puede ganar espacio. Pero ese ya es otro tema. La mejor solución no pasa por la actividad portuaria, sino por el alquiler, y esto lo venimos a decir, el alquiler de ese espacio. El edificio de aduana, por ejemplo, está cerrado. ¿Por qué no lo alquilan? En su momento lo prestaron para cuando se estaba filmando esta serie, para que los pobres actores, actrices vayan y se refugien ahí. Pero ¿por qué no lo alquilan para elementos, para asociaciones, para, no sé, un tabacalera, lo que podría hacer? Si hay una relación entre ese... Ojo, siempre guardando la seguridad. Claro, eso es otra de las cuestiones. El puerto de la final es una infraestructura y ahora desde el 2001 con el tema de Schengen, el tema de la seguridad es muy importante, ¿no? Pero se puede llegar a acuerdos. Entonces, por eso es importante tener en cuenta cómo un recurso, la actividad inmobiliaria en la costa y su valor patrimonial y paisajístico. Un proyecto de transformación turística o un puerto deportivo es un modelo muy antiguo de desarrollo local, pero no corresponde a la transición ecológica actual. Por eso hemos optado por un cambio funcional moderno, transformando un puerto comercial en un puerto patrimonial, paisajístico y cultural. Ojo, no vengo a decir, ah, no, pero que el puerto... No, que el puerto siga estando. Muchas gracias por su atención y espero no haberme pasado mucho.